tardes. Somos el grupo 2 y tenemos como exposición el tema modelo holónico de la sexualidad humana, incluyendo las dimensiones espirituales y culturales de la sexualidad. Como introducción podemos decir de que la sexualidad humana, entendida como un modelo holónico propuesto por Eusebio Rubio en 1994, es resultado de la interacción de 4 potencialidades humanas y holones sexuales: la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva. Esta concepción brinda un amplio panorama que posibilita un autoanálisis integral, potencializando un proceso de construcción de la autoimagen, siendo el enfoque centrado en la persona un excelente medio para identificar las particularidades de la persona que conforman la totalidad. Es por eso que podemos decir que un holón forma parte de una totalidad de lo que significa la sexualidad humana, ya que los fundamentos de la psicología humanista abogan por un abordaje holístico de la persona. Los 4 holones de la sexualidad interactúan entre sí para conformar la totalidad de la misma y dar un posible empoderamiento como impulso de la persona y sus potencialidades. De esta manera damos paso a la exposición de cada holón, de acuerdo como seguirá exponiendo uno por parte de mis compañeros. El holón de la reproductividad humana. Este holón se expresa de diferentes maneras. En el ser humano, la reproductividad humana implica mucha tarea. Además de ser padres o madres biológicos, esa tarea puede ser la crianza, la educación, el cuidado, la atención de un ser vivo. Hay que tomar en cuenta que se está hablando de reproductividad y no de reproducción, puesto que los seres humanos tenemos esa potencialidad porque a veces esta no se hace realidad por muchos factores. Por ejemplo, uno por enfermedad o por decisión personal, porque no todos los seres humanos tienen la intención de reproducirse biológicamente. Lo que tenemos que hacer es respetar su sexualidad con plenitud y armonía, sin reproducirse o sin fomentar este olón con su pareja. La reproductividad humana no se limita a un hecho biológico de poder embarazar y poder ser embarazada, porque la capacidad del ser humano va mucho más allá. Por ejemplo, a los hijos biológicos hay que darles mucho antes de tener el pleno derecho de concebirlos y conocerlos y considerarnos como padres. Tenemos que prepararnos tanto físicamente, psicológicamente, económicamente como seres humanos. Hay muchos seres humanos que no son padres ni madres biológicamente hablando, pero sin embargo son padres exitosos que ocupan una función como ser cuidando y protegiendo y dando valores a otros seres. También hay otros seres humanos que no principalmente cumplen la tarea de ser padres o madres, sino que por el contrario se encargan y se ocupan del crecimiento de otro ser vivo, tanto de crianza o cuidado y atención. Por lo tanto, el olón de la reproductividad humana lo expresa de esa forma, al cuidado de una atención. El ser humano fomenta al cuidado de otro ser, por ejemplo, que hay parejas que deciden no tener hijos, pero en lugar de tenerlos deciden vivir plenamente su sexualidad, cuidando y atendiendo tal vez una mascota, puede ser una planta, o tal vez cuidando a uno de sus sobrinos o de otro ser. De esa forma lo viven el olón de la reproductividad. El olón de género, hace referencia a un ser humano, mujer o masculino o femenino, o como define este hecho, los papeles o las oportunidades, las responsabilidades y las relaciones entre las personas. En este se
explicar el olón de género. En psicología, el género hace referencia a la conformación de la identidad individual, es decir, la identidad es el marco interno de referencia que nos permite saber quiénes somos, qué queremos, qué hacemos. Uno de los principales componentes de la identidad es el género. Y la orientación de género es una atracción o emocional sexual que se mantiene hacia otras personas. Este se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad. La orientación de género va desde la heterosexualidad hasta la homosexualidad. Las masculinidades y feminidades. Desde una perspectiva psicológica existen dos mundos distintos: la masculinidad relativa al hombre y la feminidad relativa a la mujer. Ambos se presentan de forma muy distinta dependiendo de su sexo. Y la violencia de género, en 1995 definió la violencia de género: todo acto de violencia sexista tiene resultado como daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Algunas causas de violencia, según, han sido la educación machista, donde el hombre se cree superior a la mujer, y los maltratos durante la falta de habilidades sociales, donde el agresor no sabe comportarse y se siente inferior respecto a otra persona, frustración, desesperación, entre otros. El olón del erotismo es otro más de los olones que conforman el sistema olónico de la sexualidad. En sí es un proceso humano por el cual se experimenta el deseo, la excitación sexual, la excitación misma y el orgasmo, y así también las estructuras mentales que uno va a ir generando de acuerdo a esas experiencias vividas en torno a este ámbito. Así también se va a ir generando lo que es la identidad erótica, donde uno se va a ir identificando de acuerdo al deseo o la atracción sexual hacia la otra persona. Esta va a estar muy relacionada con lo que es la identidad del género, ya que podemos identificarnos como personas homosexuales, heterosexuales o bisexuales en el caso de que el deseo y la atracción sexual sea por ambos sexos. En sí el erotismo lo podemos experimentar con uno mismo como también con la pareja. Cuando experimentamos el erotismo con la pareja es necesario saber cómo potenciarlo, generando un ambiente ya sea con cena o música romántica, y algo que es importante es mantener una buena comunicación con nuestra pareja para llegar a conocer qué es lo que le genera más placer a mi cónyuge. Por eso es necesario también entender que el erotismo no es simplemente una unión coital, sino es un acto humano donde se genera lo que es el placer por medio de los sentidos. Eso incluye un buen lenguaje erótico, las caricias que no deben faltar con la pareja, porque frente a todos estos estímulos se va a ir generando lo que es una respuesta a nivel biológico, que es denominado el proceso fisiológico del erotismo. En sí existen varios modelos que explican la fisiología del erotismo, pero la más aceptada es la que establece Helen Kaplan, que es una psicóloga especialista en sexología, que indica que el proceso del erotismo se da en 3 etapas, que es el deseo, la excitación y el orgasmo. Como dijimos, también el erotismo puede ser experimentado con uno mismo, que es denominado autoerotismo o masturbación. Y esta se presenta más que todo en la adolescencia, ya que es donde ellos sienten mayor deseo de explorar su cuerpo. Y hoy en día esta actividad es considerada una actividad normal. Sin embargo, es necesario orientar a los adolescentes, ya que estas prácticas pueden llegar a provocar problemas de conducta sexual, donde pasan a ser una adicción. Incluso el adolescente ya se llega a aislar de su entorno
e incluso se han visto muchos casos de parafilia que han empezado precisamente con prácticas obsesivas de masturbación. En estas parafilias es importante mencionar que las estructuras mentales de estas personas ya están dañadas y la fuente de placer ya no la encuentran únicamente en el acto coital, sino que requieren de otros objetos, de otras actividades, o incluso sienten placer por niños menores, ¿no? Como es el caso de la pedofilia. El olón de la vinculación afectiva interpersonal. Una de las características que nos define como especie es crear lazos afectivos. El apego sería un ejemplo, que es la capacidad innata que poseemos de amar y poder ser amados. Sobre el apego tenemos unas cuantas teorías y voy a estar mencionando las más relevantes, la cual esta teoría busca hacer conocer de cómo la persona se desarrolla, se relaciona y su comportamiento y cómo es un comportamiento con las relaciones interpersonales, ya sea familiar, profesional o social. La primera teoría del apego es de John Bowlby, que nos menciona que el apego inicia desde la infancia y continúa a lo largo de la vida. También comenta que los niños, al sentirse asustados, buscan el cuidado y la protección de su cuidador primario. También que hay sistemas de control y son innatos para nuestra supervivencia y para nuestra procreación. Teoría del apego de Mary Ainsworth. Esta teoría es similar a la anterior, pero esta se da más en la conducta de los niños. Propone el concepto y experimento de la situación extraña y define el comportamiento de la persona en 3 comportamientos. 1. Comportamiento seguro. Es la demostración de cómo se desarrolló el niño a lo largo de la infancia, la cual buscó protección materna. 2. Comportamiento inseguro evitativo. Consiste en el desplazamiento del niño que tuvo una falta de creación por los padres. 3. Comportamiento inseguro ambivalente. Es la conducta desarrollada que se caracteriza por los berrinches del niño. Teoría del apego de Stenberg, también conocida como la teoría triangular, lo compone la pasión, la intimidad y el compromiso. Debido a esto, existen 7 tipos de amor que les voy a mencionar. 1. Cariño. Solo abarca la intimidad, es el significado de la amistad verdadera. 2. Encaprichamiento. Abarca la pasión, hay deseo de intimidad, pero no va a haber. 3. Amor vacío. Existe el compromiso, pero no existe la intimidad ni la pasión. Amor romántico. Existe la pasión y la intimidad. Se desarrolla, llega al compromiso. Amor sociable. Existe en personas con relación muy duraderas por intimidad y el compromiso. Amor fausto. Tiene la pasión y compromiso. Y por último, amor consumado. Abarca los 3 pilares: pasión, compromiso e intimidad. La multidisciplina de modelos teóricos en la definición del objeto mismo como estudio plantea necesarias intervenciones de las múltiples disciplinas científicas para esclarecer diversas cuestiones que el conocimiento sexual plantea a la psicología individual, la psicología grupal, la sociología y la antropología.
Es indispensable para el avance del saber científico, para entender las diversas problemáticas que tiene la sexualidad, que también reclaman una intervención de profesionales en la educación, en la medicina y la psicoterapia, la legislación y la definición de políticas de la población en cuanto empecemos a considerar los procesos humanos de la interacción interpersonal. Encontramos temáticas sexuales, son cada vez más integradas, es decir, que pertenecen prioritariamente a cada olón sexual. O sea, que las multidisciplinas se relacionen en cada olón sexual, pero contienen los elementos de otros. Hola, ¿qué tal estás, tío? Y al igual son sistemas integrados. Hola, Cifrán. ¿Qué haces aquí a estas horas? Es decir, para estudiar una realidad, ¿Dónde vienes tú ahora? Salgo de trabajar. ninguno de los Ando elementos por aquí. aislados Vivo justo de aquí. forma una individualidad, porque son temas Supuestamente que estáis formados hablando. por Sí, una llegan integridad de forma de otros. Bueno, mujer, el tío Dervish ya sabe lo descarada que soy, ¿verdad? Continuando con la exposición, ahora expondremos las dimensiones espirituales y cultural de la sexualidad humana. Como ya hemos visto, es común que al pensar en una palabra sexualidad, lo primero que viene a la cabeza sean las relaciones sexuales. Pero por mucho tiempo creímos que por definición la sexualidad solo se refería a una dimensión física que podíamos vivir y experimentar con nuestro cuerpo. La verdad no es algo que sorprenda si miramos cómo en la realidad y en la actualidad se comunica este gran don. Siempre se enfoca en la genitalidad, el placer y nada más. Sin embargo, nuestra sexualidad va más allá de un plano físico. Abarca todos los aspectos de nuestra persona. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con los demás. Podríamos entonces definir 4 aspectos que abarcan nuestra sexualidad, como ser la dimensión corpórea, es decir, la biológica, como ya lo expuso mi compañera anteriormente, la dimensión psicológica, también como ya lo hemos visto, la dimensión social y cultural y la dimensión espiritual y moral. Cada una de ellas son características importantes que forman un todo en la sexualidad humana. También podremos ver las categorías principales de la sexualidad humana, como ser la orientación sexual, la identidad de género, la expresión sexual, el comportamiento sexual, los sentimientos sexuales. Son todas características que van a englobar lo que podríamos denominar una dimensión espiritual y cultural de la sexualidad humana. Como conclusión a todo este tema, podríamos decir de que la sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del ser humano, es decir, es parte esencial de todo sujeto y conforma todo un aspecto de su identidad. La sexualidad está basada en el sexo XX, XY. Incluye al género masculino o femenino, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, hetero, homo o bisexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y finalmente la reproducción, como ya lo hemos escuchado durante toda la exposición. En otras palabras, la sexualidad implica más que la actividad sexual con fines eróticos y reproductivos. La sexualidad está presente desde el día en que nacemos hasta nuestros últimos días. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades prácticas, roles y relaciones. La sexualidad se manifiesta en cómo nos vestimos, cómo decimos y cómo pensamos, qué hacemos y cómo lo hacemos. En pocas palabras, la sexualidad se hace presente en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Esta es nuestra conclusión del tema de la sexualidad humana y su dimensión espiritual y cultural. Muchas gracias.